Bien, ahí justamente como lo habíamos anunciado, estamos con Manuel González. Che, acá le decimos González porque la C con cedilla se lee como Z. No sé si estás acostumbrado a que te digan así o con Calves, que vaya así la castellanización lisa y llana. No, la verdad es que me alegra mucho haberlo escuchado así, González, porque así es. Pero a ustedes no les cuesta, pero diría que al resto de la Argentina les sale más fácil decir Goncalves y yo lo corrijo todo el tiempo. Es que desde la primaria cuando nos decían es guasurarí, no guacurarí, Andresito es guasurarí, pero nunca más te olvidas que la C con cedilla se pronuncia como Z, así que bueno. Bueno, bien, Manu, primero, antes que nada, siempre es la primera vez que charlo con tantos años en comunicación y es la primera vez que me toca charlar con un nieto justamente recuperado. Me imagino que si bien he contado muchas veces historias y hemos charlado, creo que una de las cosas más por ahí, que más se destacan es justamente el hermano de uno de los integrantes de Los Pericos, que bueno, siempre lo traemos a colación y bueno, lo recordamos, pero estar charlando de repente con alguien que haya vivido esa experiencia me parece súper fuerte, súper emotiva y súper importante, primero para vos, si en algún momento tomaste conciencia de la relevancia y de lo que significa no solamente en los términos personales, que debe ser muy fuerte, sino que para la historia argentina. Bueno, te diría que lo fui aprendiendo, porque en definitiva la restitución de la identidad de una persona, en este caso de los bebés robados durante la dictadura, que luego nos convertimos en niños, jóvenes, adultos, eh, significa que te llega de repente una historia inmensa. O sea, eso que decís que bueno, que genera conmoción en los Mm, otros al escuchar esas historias o al ponerse en contacto con alguna de ellas, para cada uno de nosotros es bueno que esa historia sea la propia, sea de repente tu historia, ¿no? mm, Y que además es eso, que ni siquiera es solo tuya, es la historia de un país, o sea, pasas a ser una persona que tiene una historia familiar que está asociada a bueno, aparte de las historias más trágicas de este país, pero también de las más conmovedoras. mm. Y entonces, bueno, todo eso junto a la vez pasa a ser tuyo y sí, con el tiempo empezás a entender un poco lo que significa para los demás o obviamente para vos mismo también, digo, pero te lleva tiempo, no es inmediato, o sea, dimensionar ese lugar de ser hijo de otras personas que han hecho desde una lucha colectiva algo tan inmenso que ha marcado, bueno, la vida de este país, que ha tenido también consecuencias tan trágicas y que de repente vos llegues a seguir escribiéndola, bueno, no es inmediato. Bueno, eso también era una de las cuestiones, porque bueno, no sé cuántos años tenés vos, pero yo tengo prácticamente casi 50, así que, Yo también. bien, somos contemporáneos, claro, ¿sabes? Sobre todo a mediados de los 90, cuando se empezó a tomar un poco más de conciencia sobre lo que era eso, por ahí, siendo joven, adolescente, uno tiene una otra mirada sobre el tema en la cuestión de decir, güey, mirá, ya tiene, qué sé yo, no sé, 17 años y se está enterando de esto y sin embargo con el tiempo hay personas que ya tienen prácticamente nuestra edad y recién se están enterando. O sea, el proceso el que se sigue viviendo sigue siendo muy fuerte, digamos. Sí, y de hecho, bueno, no hace tanto, por suerte, digo, en los últimos 8 meses hemos resuelto 3 casos que justamente están en esta etapa de esa edad más cercana a los 50 años, entre los 45 y los 50 años, y sigue siendo conmovedor, por supuesto, Mm, para las familias que los buscaron durante todos esos años,
desde el momento mismo de la desaparición de ellos, con sus mamás o papás. Así que cada historia y cada momento en que sucede tiene obviamente sus particularidades, ¿no? Pero también todas tienen muchos puntos en común. Lo importante es que, en definitiva, cada caso que se resuelve es justamente la prueba material de, bueno, de lo que significa la dictadura para cuando atraviesa la vida de las personas, de un país, como nos pasó a nosotros, los daños que perpetúa en el tiempo esa dictadura y que en este caso tiene que ver con eso, con personas que han crecido durante toda su vida, han desarrollado su vida con una identidad que no es su verdadera identidad, sin conocer su verdadero origen y condenando además a las familias biológicas a esa búsqueda muy angustiante, ¿no? Porque nunca se sabe cuándo lo vas a encontrar o cuándo la vas a encontrar. Bueno, en estos últimos 3 casos ves eso, ves personas adultas que más allá de obviamente la enorme sorpresa que provoca estos encuentros o que estas historias, como decía antes, te lleguen a vos de repente, porque en estos 3 casos además no eran personas que estaban buscando su identidad, ellos estaban sin tener sospechas de su verdadera identidad. Bueno, que les llegue esto de golpe significa obviamente una enorme sorpresa, situaciones que nadie conoce ni sabe cómo manejar, pero que en todos los casos ves que son sumamente positivas, son sanadoras, son liberadoras, les hacen entenderse mejor. Bueno, empieza una etapa maravillosa cuando sucede la revinculación, cuando se empiezan a conocer con sus familias. Básicamente, la verdad es siempre lo que ordena todo esto, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es una situación que conmociona la vida de esa persona y de muchas otras, ¿no? Porque, bueno, muchos además ya son mamás o papás, entonces ahí ya cabe la cuestión de la identidad no solo de ellos, sino de su descendencia, y eso creo que también es lo más importante que tenemos que tener en claro en estos tiempos, que es que las abuelas empezaron buscando bebés, encontraron algunos siendo niños o niñas, después adolescentes, bueno, ahora ya están en esta etapa de la vida en la que, como decíamos, están entre los 45 y los 50 años, pero que además se han convertido en mamás o papás, esos Claro que bebés sí. inicialmente buscados por ellas, que son los bisnietos y bisnietas de las abuelas de Plaza de Mayo, de las familias que lo buscan. Y ahí también ves cómo la vigencia de los crímenes de la dictadura se perpetúa en el tiempo, porque en definitiva esa identidad que le han sustituido a un bebé en la dictadura, luego, más allá de, además de condenar que toda su vida sea asignada por ese desconocimiento de su verdadero origen y a las familias a buscarlos, también se transfiere de generación en generación, o sea, esa identidad falsa de ellos, o que le impuso la dictadura, también ellos después se la transfieren a sus hijos e hijas, que son niñas, en muchos casos, o niños o adolescentes, no mucho más grandes que eso por ahora, bueno, que nacieron en plena democracia y sin embargo esos crímenes cometidos en la dictadura dentro del plan sistemático de robo de bebés les han transferido también a esas generaciones algo que parece que sucedió en el pasado, no, se sigue sosteniendo día a día y hace que, bueno, estas generaciones, como decía, nacidos en la plenitud de la democracia, también tenga sustituida su identidad, ¿no? Bueno, y ahora imposible no también consultarte sobre, hace un rato cuando arrancábamos el programa hablábamos un poco de lo cíclico, de algunas cuestiones tristes para la Argentina que parece que no estamos aprendiendo o no sé si hay generaciones que quieren revivir cuestiones que hemos pasado y que no están tan copadas, pero bueno, es la búsqueda de cada generación. Pero, ¿qué sentís cuando de repente todavía hay personas que cuestionan la legitimidad de lo que es la apropiación, de lo que es la búsqueda, de lo que es lo que son los organismos, tanto como abuelas como madres? ¿Qué te pasa a vos cuando todavía hay personas que dudan sobre eso o inclusive primeros mandatarios de nuestro país diciendo que es un curro, digamos, cuando sabemos hay un ejemplo muy claro de que fue real y no por una cuestión de negocio, digamos? Bueno, a ver,
respecto a esto último, me parece que hay que tomarlo de quienes vienen, ¿no? O sea, en el caso de quien ha hablado del curro de los derechos humanos, que fue Mauricio Macri, bueno, es una persona que está vinculada, obviamente, su familia estrechamente a los negocios de la dictadura, así que hablar de curro cuando fue una familia sumamente beneficiada por la propia dictadura para hacer negocios, es un contrasentido por todos lados. Pero en definitiva después, a veces cuando se escuchan estos discursos negacionistas o de tratar de minimizar lo sucedido durante la dictadura o tratar de, bueno, de generar un relato en el que hay otras cosas que hay que contar, la verdad es que bueno, para nosotros que estamos todos los días tratando de echar luz sobre los crímenes de la dictadura, es insultante, por supuesto, te enoja, bueno, un poco te distrae a veces, ¿no? Porque prestamos atención a eso. Y yo creo que, en definitiva, hay que tener la sabiduría que han tenido los familiares, las madres, los sobrevivientes, sobre todo, ¿no? Ellos, esa generación que ya eran adultos en la dictadura y que, bueno, que obviamente tuvieron plena conciencia de lo que pasó y que luego, vuelta a la democracia, hicieron mucha docencia sobre la sociedad, ¿no? Se bancaron este ninguneo, se bancaron los grandes medios de comunicación hablando de la dictadura, como digo, como la época del proceso, ¿no? Como el lenguaje también es muy importante y esa banalización del mal es algo que, bueno, que obviamente no nos gusta. Y para mí lo más peligroso que está pasando en estos tiempos es que eso se institucionalice, digamos, que desde los espacios propiamente creados a partir de la democracia, ¿no? O sea, de los espacios de poder o desde grandes medios de comunicación, como ha pasado lamentablemente en toda nuestra historia, se comunique de esa manera, ¿no? Que es básicamente adrede crear un relato en el que parece que lo importante es otra cosa. Y acá lo importante es saber la verdad sobre los crímenes de la dictadura, consolidar el proceso de justicia, tener claro que se han robado bebés y todavía nos faltan encontrar al menos 300 de esos bebés, que como decía antes, esos crímenes no solo se siguen cometiendo porque a quien le sustituyeron la identidad hasta que no lo encontramos y no se le restituye su verdadera identidad y no tiene la posibilidad de encontrarse con su verdadera historia, con su familia, ese crimen se sigue cometiendo día a día sobre esa persona, así como sobre los miles de desaparecidos, ¿no? O sea, que no sabemos dónde están, que se siguen buscando y que las familias, a las que alguien se puede nada, de manera muy irrespetuosa llamar curros, son grupos de personas, hombres, mujeres, que han consolidado organismos de derechos humanos que son vistos como un ejemplo en el mundo por otras víctimas de otras dictaduras o de hechos similares, no solo en nuestra Latinoamérica, ¿no? En el mundo entero. Realmente el movimiento de derechos humanos en Argentina ha generado políticas públicas, eso ya es a veces inimaginable o un sueño muy anhelado por otros organismos, por otros grupos de víctimas en otros países que ven cómo nosotros hemos discutido profundamente nuestra historia, hemos podido mostrarle a la sociedad qué es lo que había que hacer en este camino, que básicamente era buscar memoria, verdad y justicia. Y entonces, bueno, llegar a estos tiempos, después de todo ese camino, todo ese recorrido, y volver a escuchar algunas cuestiones que entendíamos están saldadas, bueno, por supuesto que incomoda, como digo, molesta. Quizás hay que también darle la entidad que tiene, ¿no? De quién viene, y entender también que hoy la comunicación permite que cualquiera diga cualquier cosa. Por un lado está muy bien, y las redes sociales son, creo, grandes aliados de esa dinámica, pero por otro lado también, bueno, darle la entidad que corresponde, ¿no? Una persona puede en su casa a las 12 de la noche decir una barbaridad y eso trasciende como una noticia y la verdad es que no es más que esa persona diciendo una barbaridad. Nosotros en definitiva estamos respaldados por no solo por los hechos mismos, la restitución de la identidad de un nieto, una nieta demuestra es la condensación de todos los crímenes de la dictadura, la desaparición, secuestro, tortura, exterminio de su madre, su padre, la sustitución de la identidad de esa persona, ¿no? Y bueno, y entonces
eso es lo que termina siendo nuestra respuesta. O sea, los miles desaparecidos siguen desaparecidos. Si quieren discutir cuántos son, que nos digan cuántos son y dónde están. Claro. No que nos cuestionen a nosotros qué es lo que planteamos sobre lo que la dictadura nos dejó, ¿no? Tal cual, tal cual. Es una de las cuestiones también que suelo decir. Bueno, si dicen no son tantos, bueno, ¿a dónde están? Que abran los libros y que muestren, que muestren. Así que genial. La verdad que admiración total por el laburo que vienen haciendo, que se viene haciendo. Y ahora sí nos metemos en lo que va a ser la charla de la semana ya que entra acá en Posadas. Bueno, vas a estar brindando dos charlas. Primero, me imagino que un montón de medios también de la provincia y de la ciudad deben estar tratando de comunicarse con vos o te comunicaste con vos. ¿Ya te tocó dar varias notas? Sí, ya empecé a tener contacto y con distintos medios y la verdad que bueno, para mí es una alegría porque obviamente, bueno, si algo tiene Argentina también dentro de sus características es que es un país muy grande, ¿no? Muy grande, muy diverso y si bien estamos todos dentro de esa gran Argentina, bueno, a veces la distancia es un problema para poder estar en contacto más directo, así que poder ir directamente a Posadas, bueno, también voy a ir a Monte Carlo el sábado para otra actividad. Me da mucha alegría, a veces yo viajo bastante, diría, no solo por el país, sino por otros países. Bueno, en este caso, ir a Misiones, empezar a tener contactos como este, me alegra mucho porque, bueno, también a veces nosotros dentro de la dinámica de Buenos Aires y de la locura y la vorágine de Buenos Aires, tenemos que ser muy conscientes y lo tenemos clarísimo a partir de la búsqueda propia de abuelas, que cada nieto o nieta que nosotros buscamos puede estar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, el acercarse a cada espacio de nuestro territorio es sumamente importante porque llevar estas historias, digo, porque cuando los encontramos, cuando encontramos a un nieto o una nieta, se asombran los vecinos, los amigos, las parejas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba tan cerca de alguien. Bueno, es esto de poder tener espacios donde hablar de esta búsqueda, de las historias obviamente personales, pero también de toda la construcción que hemos hecho en Argentina sobre los crímenes de la dictadura y esta lucha que continúa. Bueno, en este caso para mí hacerlo en Misiones tiene una, bueno, un nuevo motivo de esperanza de que eso va a dar la posibilidad quizás de encontrar al próximo nieto o nieta. Vamos por el 140, bueno, ahora ya estamos buscando al 140 o 141 o la 141, y esto ayuda mucho, ¿no? Que podamos tener un espacio como este, que podamos encontrarnos, va a servir de mucho seguro. Bien. Manuel, contanos entonces rápidamente qué día y en dónde vas a estar, si más o menos tenés el itinerario. No me hagas hacerlo a mí, para que lo tendría que leer para tenerlo claro. Espera, porque... Bueno, o si no lo voy relatando yo el día viernes. Ah, vos lo sabés. Ahí está, el día viernes 12 ya te voy comentando que vas a tener una doble jornada. ¿Sí? El día viernes 12 tiene dos charlas, una a la mañana en justamente el Paseo Cultural de la Costanera, ¿sí? Eso es por la mañana. Por la tarde va a estar en la Facultad de Humanidades. Así que bueno, el día viernes dos oportunidades para ir a verlo, escucharlo a Manuel acá en Posadas. Y después me decías también que en El Dorado ibas a estar el día sábado. Sí, es tal cual. Lo que pasa es que yo no lo quería decir mal, porque bueno, los nombres, las direcciones, eso no me los conozco. Sí conozco Posadas y quiero volver. Tengo mi corazoncito ahí, hay muchas gente querida, así que, bueno, va a ser muy lindo poder participar de estos encuentros, que seguramente también, porque esto ya lo conozco, después derivan en algunos otros que no están en la agenda, así que va a estar... Sí. Buenísimo. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por la buena onda, por la buena predisposición y nos estaremos viendo seguramente el día viernes cuando estés por acá, así que bueno, no sé si todavía voy a estar a la mañana o a la tarde, pero de que voy a estar, así que ya seguramente nos vamos a encontrar y vamos a saludarnos.